¿no es cierto? O sea, y para que el negocio exista, el piso tiene que estar por debajo del techo. Es una cosa media evidente, pero es así. O sea, si pretendemos que el pastor gane, por ejemplo, tiene que ganar más porque con ese salario no puede vivir, tiene que ganar para mantener a su familia, ¿no es cierto? Todo eso, bueno, pero no va a existir el negocio, porque no está el negocio. ¿Mm? Ahora, si ustedes se recuerdan lo que yo decía, o los que vieron ese mapa, en donde el salario de mercado es menor que 900, en los países más pobres. El oficio del pastor solo tiene entidad en un país pobre. En un país rico no va a existir, simplemente no va a existir, porque estos son los números del oficio del pastor. ¿Mm? Tengo otros ejemplos acá que no vamos a ahondar mucho en eso, pero fíjense en la fotografía que se ve a la izquierda, cómo están cosechando trigo a mano. La cantidad de gente, esto rinde más o menos, traté de hacer un cálculo, 10 personas trabajando toda una jornada de 12 horas pueden cosechar 1 hectárea de trigo. ¿No es cierto? Ahora miren un poco la fotografía de la derecha y díganme, ¿no?, cuánto va la productividad de uno y la productividad del otro, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo tenía un video, que yo no sé si lo vamos a poder ver, porque acá tenemos, pero bueno, lo voy a dejar porque si no, creo que no, a ver si, no sé si se ve esto. Si no se ve, es 1 minuto nomás, menos de 1 minuto. Esta mujer es una mujer que está en una cosechadora. Si se fijan, la cosechadora se está moviendo, miren la ventana, y ella tiene las manos, ¿no es cierto? Esta cosechadora levanta 500 hectáreas de trigo en una jornada. Una sola persona. Entonces, fíjense la productividad que tiene esta persona y la productividad que tenía el grupo de personas que veíamos anteriormente. A ver si lo... ¿no? Fíjense la foto de la derecha, la productividad que tienen ellos, o la productividad de la izquierda. Entonces, cualquiera de los que están a la izquierda, perdón, al revés, dije, cualquiera de los que están a la izquierda puede pretender, no sé, 1/10 de lo que se cosecha por día, como lo que le queda de valor, esa es la productividad de él, lo que le agrega al inversor. Entonces vamos a ver un concepto que es muy importante acá, que es la inversión de capital. Pongamos el ejemplo del pastor y digamos, bueno, supongamos que ahora el dueño de las ovejas, ¿no?, decide poner alambrados, molinos, bebidas, además pone caballos, ¿no? Y el pastor, entonces, los que han estado por la provincia de Buenos Aires y que ellos saben que en un campo de unas 500 hectáreas que tiene una única persona trabajando, podría tranquilamente estar cuidando como 1000 ovejas. O sea, el pastor pasó de poder cuidar 80 ovejas a pie, de repente, porque hay alambrados, porque hay molinos, usted ya nos tiene que traer al galpón, y tiene 1000 ovejas. Su productividad no es la multiplicación directa, porque también hay más inversión de capital y hay que pagar más la inversión de capital. Pero supongámosle por el caso que aquí en este escenario se aumentó la productividad por 10, quizá por 8, pero se aumentó muchísimo la productividad. O sea, una persona ahora está produciendo lo que le dejan 1000 ovejas, no 80. Entonces, acá lo que subió es el techo. El tipo ahora podría pretender cobrar más, porque produce más. No necesariamente se lo van a pagar, porque si en el mercado, vamos a decir esto, si estamos en un mercado que se consigue un asalariado por $900 al año, ¿por qué voy a pagar 9.000? ¿O por qué voy a pagar 2.000 si puedo pagar 900? Entonces tampoco puede pretender irse del mercado, pero de alguna manera ya subió el techo. Él podría, si cambia las condiciones del mercado, podría pretender más, o podría pagársele más, porque produce más. Entonces, ¿qué pasa? El techo dijimos que subió, pero el piso, ¿qué pasa? Que es ese salario de mercado, ¿no? Ese piso que tenía el inversor del cual no podía pagar menos porque entonces no tenía un asalariado trabajando para él. Bueno, lo primero que ocurre aquí, si el inversor puso esa inversión de capital y está produciendo más de ese pastor, se produce un beneficio extraordinario, porque no le va a pagar más de 900, le va a pagar lo mismo, porque la inversión la puso él y está produciendo mucho más, o quizá le ponga un poquito más, pero se le produce un margen de repente extraordinario. Ese beneficio extraordinario
es primero el motor ex ante para invertir, ¿no es cierto? Pero a su vez, ex post, o casi simultáneamente, se produce como una especie de luz brillante en ese tablero del mercado, ¿no? En donde los demás inversores, ¿sí?, que están siempre ávidos de buscarle rendimiento al capital, como cualquiera de nosotros que tiene unos ahorros y dice, che, ¿dónde rinde más esto? Comprar la acción de Tesla, ¿viste? Fíjate en Amazon, no sé, ¿viste? Estamos todos siempre ávidos de buscarle rendimiento al capital. Y entonces, cuando acá aparece un rubro, un foco muy brillante, de un beneficio extraordinario, inmediatamente se llena de inversores. O sea que en ese mercado, al invertirse más gente, más inversores, significa que va a aumentar la demanda de empleo, porque se necesitan más pastores, por decirlo así, o más trabajadores. El trabajo, o esa unidad, ese bien, si se quiere, que es ese trabajador, o ese es el servicio de ese trabajador, rinde muchísimo, se vuelve muy atractivo y por lo tanto los inversores lo van a ir a demandar. Y esa demanda es lo que aumenta el salario. ¿Recuerdan ese primer slide que vimos? El aumento de la demanda de mano de obra es lo que hace aumentar el salario. O sea, pero fíjense que la rueda empieza con ese beneficio extraordinario. Por eso nunca debemos demonizar el beneficio extraordinario del inversor. Siempre tenemos que pensar que ese beneficio extraordinario es el atractivo para que se desarrolle este ciclo que redunda finalmente en un aumento de salarios de mercado. Entonces, finalmente el pastor va a ver mejorado su salario, no porque él ahora es más eficiente, sino porque la inversión de capital lo hizo más productivo. Y eso es lo que va a pasar en los países productivos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Inglaterra o Alemania, decía Noruega, Islandia o Australia tienen salarios tanto más altos? Porque la productividad es muy alta, tiene mucha inversión de capital. Entonces, como conclusión a esta parte de la charla, en cualquier mercado de trabajo, la productividad individual de cada uno determina tu máximo salario que podés percibir. O sea, si vos no producís más de tanto, o sea, vos producís tanto, no vas a poder ganar más de eso, porque entonces le producís una pérdida al que te emplea. ¿No es cierto? Y la segunda conclusión es que la tasa de capitalización media determina la productividad media. La inversión de capital relacionada con la productividad que podemos sacarle. Entonces, la tasa de capitalización media, por promedio, determina esa productividad media y a su vez el salario medio que va a tener el mercado. Bueno, con estos dos conceptos paso a dos partes que a mí me parecen interesantes discutir también. Estas son confusiones conceptuales que siempre vemos en el mercado, y las vemos muy arraigadas algunas de ellas. Quería hablar de la plusvalía de Marx, porque así me promocioné también en las redes. Marx estableció de alguna manera en su obra El Capital que la creación del valor se producía con el trabajo. Toma la teoría del valor-trabajo, la desarrolla también y establece que la creación de valor se produce, o sea, depende del trabajo. Ya vimos en los ejemplos anteriores muy sencillos, que la creación de valor se produjo con la inversión de capital, no con el trabajo. De hecho, el trabajador simplemente quizás hasta se descansó con la productividad. Imagínense esos segadores de trigo que estaban ahí y la persona que maneja esa cosechadora o la chica del video, ¿no es cierto? ¿Quién está poniendo más esfuerzo? ¿No? Uno diría el primero. Y lógicamente la inversión de capital te descansa, te saca carga física. Y, o sea, no se puede decir. Y sin embargo, crea mucho más valor esta segunda opción con la inversión de capital. Y Marx después decía que el capitalista pagaba el salario para hacer subsistir al trabajador, con lo cual había un gap que él llama plusvalía, o plusvalor, que es la diferencia entre ambos, el valor creado final por el trabajo y lo que hay que pagarle al asalariado. Y ya vimos que también es otro error teórico el salario de subsistencia, que lo introdujo David Ricardo. El salario de subsistencia
no tiene nada que ver con el mercado. Si el mercado de repente empieza a demandar trabajo porque produce más, entonces lo demandan más a la mano de obra, va a tener que pagar más. A nadie le importa cuánto necesite para vivir, ni en qué nivel de vida viva, ¿no? Si yo quiero una persona en una sociedad como la americana, bueno, ya vimos que la media está en $65.000 al año. Yo pretendo pagar a alguien a 10.000, porque con 10.000 puede vivir, no voy a tener a nadie. Otro concepto muy, muy generalizado que está relacionado con las conquistas sociales y todas esas cosas, uno es el salario mínimo, plasmado en la Constitución argentina. Qué desastre, ¿no? El salario mínimo, como todos saben, no se establece por debajo del salario de mercado, se establece por encima, para que tenga efecto, si no, no tiene ningún efecto. Porque ya sabemos que, aunque no toques nada por debajo del salario de mercado, no se puede pagar. Así que, pero se va a pagar un salario de mercado, y si al político de turno no le gusta ese salario, entonces se establece un salario mínimo por encima. ¿Qué pasa con un equilibrio de oferta y demanda cuando uno le pone un precio por encima del de equilibrio? Bueno, aparece una retirada de la demanda, o sea, una retracción de la demanda, ¿no? Porque ahora el trabajo está más caro, una retracción de la demanda, y eso genera una desocupación. Hay que entender que la desocupación es hija de estos factores, como el salario mínimo, ¿no? Si en un mercado libre no habría desocupación. Yo ya dije que todos queremos trabajar, y si yo consigo trabajo por un salario muy bajo, es lo que voy a tener que agarrar, porque es mejor que cero siempre. No quiero morirme de hambre. Sin embargo, aparece esa desocupación porque la gente no quiere pagar ese salario porque está penalizado. Y fíjense qué detalle. La productividad individual de cada uno es siempre distinta. Ahora hay algunos que pueden producir mucho, otros por la media, y hay algunos que están en el extremo inferior. Las personas cuya productividad no alcanza a ese salario mínimo, esas personas se quedan afuera del mercado. Son las primeras desocupadas. O sea, justamente las más necesitadas son las primeras desocupadas. Otras conquistas sociales, jornada reducida, aguinaldo, vacaciones, aportes patronales, la indemnización por despido, etcétera, etcétera, y largo etcétera aquí, ¿no? Estas operan en dos direcciones, ¿no? Una de dos. O aumentan el costo laboral y pasamos a lo mismo que antes, aumentan en la misma dirección que el salario mínimo, o bien disminuyen el neto mensual, porque ya vimos, por ejemplo, que si tiene una productividad de 10.000 al año, ¿no? Yo puedo dividirlo en 12 o en 13, y no me cuenten que el aguinaldo es algo que consiguieron por encima de lo que yo ganaría sin aguinaldo, no es así. De hecho, muchísimas empresas hacen el costo anual. La indemnización equivale a como comprar un seguro por despido, sería algo similar. Los aportes patronales restan directamente del salario que uno percibiría, ¿no es cierto? De hecho, el empleador no hace la cuenta con lo que te va a dar en la mano, hace la cuenta con el costo laboral total. Las vacaciones, yo es decir, trabajo en el petróleo y tenemos cuadrillas de X cantidad de personas, pero sabemos que por las vacaciones y por las enfermedades que pueda haber, porque además no me dejan poner una persona menos, porque sería explotación, pero bueno, esos son temas sindicales a los que ya llegaremos. Tenemos que tomar siempre un poco más de gente para cubrir esas ausencias. Quería hacer un poquito de una disgregación sobre la terminología que a veces usamos, explotación o esclavitud, lo escuchamos así, están siendo explotados o encontraron un lugar donde tenían en situación de esclavitud a no sé cuántos, qué sé yo, vietnamitas, o no sé, digo yo, a veces pasa con esos países. Y digo que tengamos cuidado, porque si el arreglo es libre, y la persona, el que trabaja, puede decir en cualquier momento, yo me voy sin consecuencias más que dejar de percibir lo que había pactado, entonces el arreglo no es una esclavitud. Y por definición no hay una explotación. Claro que esto por ahí tiene que ver con que el que viene en negro no tiene muchas opciones de trabajo, entonces accede a un mercado muchísimo más pobre, y porque prohibimos o penalizamos a quien emplea en negro, quizá esas son cosas que hay que ver. Después también hablamos de salarios justos o salarios dignos, como si el salario tuviera que tener relación con un patrón objetivo no sé, de un nivel de vida, ¿no es cierto?, mínimo que nosotros queremos garantizar.
O también del otro lado se puede hablar, no, estos empresarios tienen ganancias inadecuadas, exageradas y hasta obscenas, y que no se olviden del concepto de beneficio extraordinario, que es el que dispara la rueda, que finalmente va a redundar en mejores salarios para todos, ¿no es cierto? Y en cuanto a salarios dignos o justos, no combatamos el capital. La inversión de capital es el remedio para todos los problemas de pobreza y de salarios bajos, no es la enfermedad. Unas palabritas sobre los sindicatos con los que yo he tenido que lidiar muchísimo. Los conozco muy de adentro, desde el otro lado del mostrador. Estamos acostumbrados a ver sindicalistas en Argentina, por lo menos, excesivamente ricos, pero extraordinariamente ricos, nadie sabe cómo. O también sindicalistas eternos, ¿no? Sindicalistas que hace 4 décadas que están en esa función y que no trabajan, por supuesto, ¿no es cierto? Uno no se imagina que el sindicalista camionero tan famoso hace tantas horas de manejo de transporte de camión, ¿no?, por semana, no hace nada. Estamos acostumbrados a ver impunidad de cuentas en los sindicatos, o sea, no hay auditorías, ellos hacen lo que quieren, nadie sabe, ellos saben que manejan una caja y nadie tiene idea o nadie tiene acceso a una prolijidad de cuentas de lo que entró y lo que salió y por qué. También vemos una cantidad de conductas impunes, sin límites de convivencia, te cortan una calle, ¿no?, te bloquean tu fábrica, te producen un destrozo. Ha pasado 1000 veces. Yo me acuerdo la del Cerro Dragón de Pan American, ¿no?, en una protesta sindical terminaron destrozando todas las oficinas. Decíamos obligatoriedad de afiliación. Esto no sé si lo saben, pero es real, es de facto, no es una ley. La ley dice que no hay libertad sindical. No, la mayoría de las veces el sindicato, como necesita caja, el afiliado es lo que le provee la caja. Así que obliga incluso al empresario a que sus empleados estén afiliados a su sindicato, y si no, usan una medida de fuerza extorsiva, como siempre, ¿no? Por eso decimos comportamientos mafiosos. Ahora, todo esto que vemos acá, este panorama, ¿no?, yo vengo hoy con algo que puede ser políticamente viable, creo, que no es dogmático, que es muy pragmático, porque si se ponen a pensar quién realmente define la situación de los salarios y dónde son más mejor pagos los trabajadores, no es precisamente en los países donde los sindicatos son fuertes. O sea que en realidad el sindicalismo tiene poca cabida en mi filosofía, pero vamos a suponer que esto no lo vamos a cambiar de hoy la noche a la mañana. Pero podemos tener cosas que sí son, una propuesta que sí tiene, me parece, tendría aceptación. Primer punto, separación del sindicato y la obra social. Hoy el sindicato es dueño de la obra social. ¿Qué tiene que ver la atención médica de la gente con la defensa de los derechos del trabajador? ¿No es cierto? No tiene nada que ver. Simplemente esto se ha unido a pedido y presión de los sindicatos desde la época de Alfonsín, porque necesitaban cajas, quieren cajas. Ellos saben que si les entra dinero, después pueden hacer cualquier manejo oscuro, darle negocios a empresas amigas, donde hay retornos, y por eso se hacen tan ricos, ¿no? Propongo también una libertad efectiva de afiliación, con penalidades de cárcel para quien no la permita o para quien atente contra ella, y con inhabilitación gremial, ¿no es cierto? Distingo dos niveles de sindicalismo, pero esto podría perfeccionarse mucho. Delegados empresariales, delegados sindicales a nivel empresario, de empresa. Normalmente esto es promovido por la Fundación Libertad y Progreso porque dicen que a nivel empresa los gremialistas tienen mucho más conexión con la problemática de la empresa, entonces no piden cualquier cosa, y además están interesados en que a la empresa le vaya bien, porque en realidad ellos representan a trabajadores que dependen de que a la empresa le vaya bien. En cambio, cuando son representados por un rubro completo, a lo mejor no tiene nada que ver el interés del sindicalista con el del trabajador de la empresa, ¿no es cierto? Y digo que tienen que ser mandatos máximos por 1 año, y no reelegible. O sea, el delegado no puede ser reelegible por lo menos en un periodo consecutivo. Y además este delegado tiene que tener obligación laboral. No podemos admitir que
que un sindicalista deje de trabajar. Esto no pasa en los países, en Argentina nomás pasa. Y no es lo que está escrito en los convenios. En los convenios dice que sí, que este delegado debería tener ciertas horas de dedicación. Sin embargo, es muy común que a partir de cierto tamaño el tipo se queda exento de obligaciones laborales. O sea, le seguís pagando el sueldo y no va a trabajar. Y tenés que emplear otro, por supuesto. Y en el otro nivel, los secretarios generales, podemos decirle que, bueno, ellos pueden, mientras ejercen como un gremialista o sindicalista de un rubro completo, el mandato es por 2 años, y digo yo, no reelegible por un periodo largo, por ejemplo 5 años, por ahí 10, ¿no? Y puede estar exento de obligaciones laborales. La idea es que limitar el periodo, no hacerlos reelegibles, o sea, eternamente, y que vuelvan a trabajar, porque es imposible que alguien represente a un grupo de gente si no está todos los días con ellos, si no convive, si no vive de ese trabajo, si no, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que Baradel represente a los trabajadores docentes si hace años que no pisa un aula, ¿no es cierto? Y años que no va a una sala de profesores a hablar con los docentes de todos los días. Habla a través de representaciones gremiales donde la cosa está totalmente distanciada de la realidad. Después hay que establecer incompatibilidades entre el cargo sindical y un cargo directivo de la empresa. Muchas empresas o muchos sindicatos se encaraman en la estructura de la empresa, y eso es incompatible, porque si defendés los trabajadores o los derechos de los trabajadores frente a la patronal, no puede ser las dos cosas. O tampoco es incompatible con un cargo empresarial propio, o sea, tener una empresa. Esto es lo que más pasa en el sindicalismo. Y a veces a nombre de ellos, a veces a nombre del hermano de la mujer, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe que el gran sindicalista camionero tiene una gran empresa de camiones, la más grande de Argentina. Y todo el mundo sabe que si querés hacer un buen transporte en Argentina, por lo menos tenés que darle parte de tu negocio a don Pedro. Porque si no se lo das, vas a tener problemas. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que esta empresa esté ligada al sindicalista? ¿Cómo puede ser una empresa de camioneros ser del sindicalista que representa los derechos de los trabajadores? Totalmente incompatible. También debería ser incompatible con cargos políticos, por la misma razón. No se puede estar representando a ambas partes. Y la última es que creo que este concepto tiene que estar, la principal fuente de ingresos de un sindicalista tiene que ser el trabajo que dice representar. No puede ser que él dice, sí, yo soy un asalariado, pero gana, qué sé yo, 15.000 pesos por mes de salario, y sabemos que tiene una renta porque tiene 30 autos de alta gama, tiene fincas en Uruguay, un yate, o sea, sabemos que el tipo tiene una renta, de eso no depende nunca, entonces no va a ir a representar. Sus intereses normalmente están ligados a un interés personal muchísimo más que a los que dice defender. Simplemente a veces les genera alguna mejora o busca, o la propagandiza esa mejora para mantenerse donde está. Bueno, yo les agradezco y quedo abierto, Julián, a no sé lo que vos digas. Deseen levantar la mano o escribir en el chat, bienvenido sea. Acá José Venegas dice, ¿crees que las empresas deberían involucrarse más de hacer docenas sobre estos temas en lugar de conformarse? Docencia. Sí. Mira, la verdad es que yo no voy a dirigir lo que las empresas hagan, José, pero lo quieran hacer. A mí me encantaría que en los ámbitos en donde tenemos alcance, y sí puede ser la empresa uno de ellos, hagamos capacitación de todos estos temas. No sé, no me imagino a nuestros empresarios argentinos haciendo este tipo de docencia. No sé si coincidís conmigo. Son empresarios que realmente, como dice por ahí un gran economista como Milei, empresarios, ¿no? Y están también acostumbrados a negociar. Al final tenemos un producto del sistema que tenemos, y no sé, no me imagino esos, pero sí me imaginaría, me parecería muy positivo.